Señor le bendiga. Estamos aquí reunidos delante de la presencia de Dios para así reflexionar una porción de sus sagradas escrituras. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Acompáñeme en esta oración y decimos: Padre Celestial, escucha nuestras oraciones. Te pedimos, Señor Jesús, por la iglesia, Señor Jesús, que está pasando por una situación fuerte. Y no tan solo la iglesia, Señor, sino el mundo entero, Señor Jesús. Danos la dirección, Señor Jesús. Danos, Señor Jesús, la resistencia, Señor, para poder enfrentar esta gran prueba que nosotros estamos enfrentando, Señor Jesús. Te pedimos, oh Jesucristo, que seas tú ayudándonos, Señor, a pasar por esta situación, esta prueba, Señor Jesús, esta plaga que estamos enfrentando, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tu fuerza esté con nosotros, que tu presencia esté con nosotros, que seas tú dándonos esperanza, Señor, en medio de un momento tan crítico que a veces nos temblamos en tener esperanza. Fortalece nuestra esperanza, porque la esperanza es en ti, oh Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y que nuestra fe nunca mengue, sino que esté firme en ti, oh Cristo Jesús. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y Salvador, a quien damos toda gloria y toda honra. Amén. Y así la porción bíblica se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 1. Y dice así, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Palabra de Dios. Qué interesante. Este primer versículo que se encuentra en el versículo 1 dice, y comienza diciendo: y se acordó Dios de Noé. Si Dios se acordó de Noé, como dice el verso, entonces el autor está dando como que una pequeña expresión de que Dios se pudo haber olvidado de Noé y los animales en el arca. Entonces, Noé estuvo en el arca 40 días y 40 noches. Me imagino vientos, relámpagos, el arca moviéndose de lado en lado, y Noé enfrentando ese gran calamidad que estaba pasando. Y no tan solo eso, sino que la vida en cierta manera continúa. O sea, Noé enfrentó la gran desgracia en su tiempo. Hubo miles de muertos que pasaban por el diluvio. Tiene su familia encerrado en el arca. Tiene los animales encerrados en el arca. Y él alimentando a los animales, alimentando a su familia. Y el arca en el proceso enfrentando el Armagedón. Entonces el autor dice: y se acordó. Surge la pregunta: ¿Dios se habría olvidado de Noé? Es bien interesante porque los que conocen y leen las escrituras, dicen las escrituras que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta o que cambie su opinión.
Por tal razón, si Dios no cambia y por ende no se olvida de sus hijos, entonces Dios actúa entonces en un momento específico, en un momento determinado en que el ser humano realmente necesita ese encuentro, esa revelación. Y en ese proceso de espera, ahí es donde entra la situación, la espera del Señor, la espera que desespera, es cuando el ser humano dice y experimenta la supuesta soledad de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial, para dar un ejemplo, estaba cuando surgieron todas esas desgracias? ¿Dónde está Dios en el momento cuando mucha gente está muriendo por la plaga? ¿Dónde está Dios? Y esas son preguntas que a veces el ser humano se lo reflexiona, lo piensa, lo analiza. Entonces, yo me acuerdo en el libro de Génesis, capítulo 4, verso del 8 al 11, que es un evento bien interesante. Cuando Caín mata a Abel. Entonces, cuando sucede esa situación, cuando sucede el primer asesinato registrado en las escrituras, uno se preguntará por qué Dios permitió. ¿Dónde estaba Dios? Pues Dios está en la sangre. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahí entonces entra en el juicio contra Caín. Dios está presente, tanto en los éxitos del ser humano como en las desgracias. Dios está presente. Dios está presente, es omnipotente y es omnipresente. Dios sabe más que nadie el proceso de la agonía y del sufrimiento, porque Jesús, en el proceso para traer salvación a la humanidad, Él tuvo que pasar por el proceso de la soledad. Inclusive Él tuvo que sentir y presenciar ese proceso de soledad. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese proceso de soledad que el hombre experimenta, Jesús lo experimentó. Jesús sabe exactamente ese sufrimiento, esa soledad, ese miedo del ser humano. Jesús lo experimentó. Ahora bien, en el proceso de este pasaje, vemos que el autor del libro de Génesis está utilizando un concepto, como dicen los biblistas también, un concepto antropomórfico. ¿Y qué es un antropomórfico? Bueno, el antropomórfico es que el autor utiliza características humanas para reflejarlo a Dios. Conceptos, caracteres humanos, y lo refleja en Dios. ¿Para qué? Para expresar la complejidad de Dios en ciertos elementos que quizás uno diría, vale, pero Dios, ¿se acordó Dios? No, ese no es el punto. El punto es si Dios se acordó o no se acordó. Ese no es el punto. El punto es que Dios estuvo, la intención del autor era de que Dios está presente en Noé y en su familia. Por eso, cuando el ser humano trata de explicar algo que es inexplicable, porque Dios está por encima de todo,
Y eso es lo maravilloso de Dios. Eso es lo que la teología trata de buscar. La teología trata de buscar a Dios o estudiar a Dios. Ahí es donde viene la complejidad, estudiar a Dios. ¿Cómo estudiamos a Dios? Si no podemos verlo, no lo podemos sentir, no lo podemos ni siquiera palparlo. Dios es invisible, Dios está por encima de todo. Y aún así la teología dice, y las escrituras reafirman, de que no tan solo Dios está con nosotros, sino en nosotros. Y eso es lo que la teología trata de explicar. Cómo Dios está con y en. Y es bien interesante cómo las escrituras, el autor en sus limitaciones como humano trata de explicar las acciones de Dios con la humanidad, cómo Dios escribe la historia. Eso es lo maravilloso de Dios. Dios escribe, Dios está escribiendo en nosotros la historia. Dios tiene todo bajo control. Inclusive ante la plaga, Dios está todo bajo control. Lo tiene todo bajo control. Entonces continúa diciendo, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Es bien interesante. Si queremos hacer un pequeño estudio más profundo, la semana pasada estábamos estudiando sobre la justicia, cómo Noé se salvó por su justicia en esa generación. Y Dios, ¿verdad?, permitió que hiciera el arca para se pudieran salvar del diluvio. Pero esa es la interpretación micro. Si vamos a hacer una interpretación macro, o sea, vamos a irnos más espiritual en lo que representa los términos que las Sagradas Escrituras nos están enseñando, pues el arca representa la iglesia. La iglesia, esa barca que lo dirige Dios. Ahora, si el arca representa a la iglesia y yo soy la iglesia, entonces dentro del arca hay algo bien interesante. Hay animales y bestias. Y ahí es donde entra la profundidad. En mí hay pecado. En el ser humano hay pecado. Fuimos formados en pecado de nuestra madre dieron a luz. Pues la naturaleza del ser humano, por causa de Adán y Eva, nacimos con ese instinto a pecar. Por eso las escrituras hablan que Dios se acordó. O sea, estamos hablando sobre un Dios omnisciente. Y si vemos el arca como la iglesia, y la iglesia somos nosotros, entonces Dios está viendo el instinto de pecado, el animal que hay dentro de nosotros, esa impulsividad para pecar. Pero hay otra cosa. Dentro del arca hay un Noé, un ser humano, el hombre. El hombre puede representar la conciencia. Y en esa conciencia, la conciencia siempre busca el bien. La conciencia quiere siempre buscar la justicia. La conciencia es el que da remordimiento para hacer el bien constantemente. Y ahí vemos
esa lucha que tiene la iglesia, el ser humano, nosotros. Y Dios sabe esa lucha. Y muchas veces Dios permite sucesos, acontecimientos, como estamos pasando hoy en día, que nos encierra. Noé estuvo 40 días y 40 noches encerrado en el arca. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora mismo que nosotros estamos en nuestros hogares, ordenados por el Estado para cuidarnos y protegernos de la plaga, para tratar de no contagiarnos. ¿Por qué Dios está permitiendo? ¿Para qué? Bueno, si lo vamos a estudiar de una manera macro, pues podemos ver que las riquezas de este mundo no es una herramienta efectiva para pelear contra la plaga. Tanto ricos como pobres están susceptibles a contagiarse. El rico puede entender que la economía, el capitalismo exagerado, el bien de las riquezas no es nada ante una pequeña, diminuta, minúscula que entra en su cuerpo y todos esos afanes de riqueza y gloria se desvanecen. Dios confronta la soberbia en ignorancia interna del ser humano. Dice, y si pueden acompañarme, dice San Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25, dice así: porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Porque por lo que hago no lo entiendo. Pablo a veces no lo puede entender. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo está hablando de esa lucha interna del impulso y el hacer, la conciencia que es hacer el bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley como que revela que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí viene la interpretación de se acordó Dios. Aquí está la interpretación. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro,
Así que yo mismo, con la mente, sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, buscar el libro de Génesis. Ahí está. Así que en mí hay una lucha interna. En mí hay una constante pelea entre la ley de los impulsos y la ley y la justicia de Dios. Y recordemos el capítulo anterior del libro de Génesis. Noé se salvó por hacer justicia, por ser justo en esa generación. La salvación de nuestras almas no depende de ir a la iglesia en cierta manera. Y quiero ser bien responsable en esta explicación. La salvación no consiste solamente en ir a la iglesia. Sí es parte de ir a la iglesia y congregarse, como dice el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese no es el punto. El punto es que si uno es salvo, los méritos de Cristo van a fluir en mí. La justicia de Dios va a fluir. Entonces, si la justicia de Dios no fluye entre nosotros, entre la justicia de nuestras acciones, entonces nos convertimos en fariseos. Van los domingos, darán sus diezmos, darán sus ofrendas, pero de espalda hablan, murmuran, vituperan, humillan, se creen más que otros. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está el amor de Dios ahí? Porque tiene que haber un balance en nuestra vida. O sea, la conciencia siempre busca hacer la voluntad de Dios. La conciencia está siempre en la búsqueda de Dios. La conciencia quiere más y más y no se conforma, siempre quiere buscar más y más y más y acercarse a Dios, acercarse a sus prójimos, porque el prójimo es la imagen de Dios. Sin embargo, los impulsos, la ignorancia, la soberbia, las leyes del pecado nos hacen nosotros en fracasar, en humillar, en destruir. Por eso dice San Pablo que no es por obras para que nadie se gloríe. Eso es cierto a través de Cristo Jesús. Pero Santiago también habla: enséñame tu fe y yo te enseño mi fe a través de mis obras. El creyente va a un crecimiento, y ese crecimiento es un crecimiento de una santidad moral, y esa santidad moral va a fluir a través de nuestras acciones. Y Dios confronta nuestras acciones. Dios juzga nuestras acciones. Dice el versículo, continúa diciendo: y de todas las bestias que estaban en él, en el arca, e hizo pasar Dios un viento. Esto es maravilloso. Un viento que sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Un viento. ¿Qué significará ese viento? Ese viento que nos dirige, ese viento que inclusive dirige el arca. Lo más interesante
del arca es que el arca no tenía un timón, un guía, nada de eso que controle. Era un arca. Dios era el que controlaba. Dios era el capitán de esa arca. El viento representa el Espíritu Santo dirigiendo el arca. El Espíritu Santo es el que dirige la Santa Iglesia. El Espíritu Santo es el que santifica, que nos santifica para así poder encontrarnos con Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo, que está en nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos reconocer la dirección de Dios? Bueno, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 10 al 13, nos da una perspectiva. Y es maravilloso esta perspectiva, porque nos ayuda a entender cómo Dios se mueve, cómo Dios dirige al ser humano. En este caso, y vamos a leer, acompáñame en esta lectura, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 10 al 13, y dice así: y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Esto es una expresión de un momento histórico cuando el pueblo, según la posición de Elías, el pueblo se había dejado a Dios, habían entrado en pecados, en idolatría, en acciones paganas de la vida social, derribaron los altares. Es una posición bien triste que está enfrentando el profeta. Y han matado a espada a tus profetas. ¿Cuántas veces los líderes de la iglesia no quieren escuchar el mensaje de Dios? No quieren someterse a la voz de los pastores. Y quieren saber más que al ángel que Dios puso. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande, y he aquí Jehová que pasaba. Jehová estaba pasando, Dios estaba pasando, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero mira qué interesante. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ese mismo viento sublime que habla el capítulo 8 del libro de Génesis. Viento que calma las tempestades, que calma, que mueve las circunstancias. Un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías?
¿Cuántos vientos? ¿Cuántas voces el enemigo va a pronunciar utilizando el nombre de Dios? Y el pueblo sería engañado. En este momento de gran crisis que está viviendo no tan solo la isla de Puerto Rico, sino el mundo entero, cuántas falsedades, cuántas falsas predicaciones, falsas doctrinas han sido predicadas durante mucho tiempo. Y se ha llegado a un nivel. ¿Cuántos pastores no han abandonado sus iglesias? ¿Cuántos pastores han desobedecido el toque de queda? No tiene congruencia en lo que dice Jesús: a César lo de César y a Dios lo de Dios. ¿Cuántos pastores que solamente le interesa el salario? No importando las vidas. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 22, nos habla sobre ese pasaje. Sobre eso es lo que yo estoy diciendo. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Jesús se durmió. Se parece mucho al pasaje que estamos estudiando. Y él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de vientos en el lago. ¿Cuántos vientos y prédicas y enseñanzas tratando de dirigir la barca, de dirigir la iglesia? Se han levantado muchos lobos, se han levantado muchos evangelistas para tratar de imponer sus criterios. Evangelistas, misioneros, falsos pastores, para imponer, para cegar. Y la barca está agitándose. Y se anegaban y peligraban, dice las Escrituras. Se anegaban y peligraban. Porque una falsa enseñanza, una falsa doctrina, pueden anegar la barca. Y vinieron a él, o sea, a Jesús, y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijeron, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y obedece? Dios está confrontando
nuestro estilo de vida. Dios está confrontando nuestro estilo de vivir como cristianos. Y no tan solo Dios está confrontando la iglesia, Dios está confrontando el mundo entero. Si mi pueblo se humillare, por lo cual mi nombre es invocado, yo oiré de los cielos, y se tornare de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, sanaré y restauraré. Estoy parafraseando. Dios quiere confrontar nuestra vida interior, no para condenarnos, al contrario, sino para que nosotros reconozcamos el pecado que hay en nuestra vida y que podamos allegarnos a Dios. La función que Dios quiere, la historia que Dios está escribiendo, que viene siendo la historia de la salvación, es esa, la salvación. Jesús no murió en la cruz del Calvario solamente para que lo pintemos y contemplemos el arte de cómo Jesús murió y cómo Jesús fue crucificado. ¿No? Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pasó por ese proceso de agonía para que el pecado que hay en nosotros sea roto, que nuestras manchas sean limpios como la nieve y que podamos tener la libertad del pecado, de la ley del pecado, de esas impulsiones de cometer el pecado, para nosotros entonces tomar la conciencia y hacer el bien. Y solo así, solo encontrar a Dios y practicar la justicia, no tan solo tendremos paz interior, vamos a tener paz con nuestros semejantes. Todo aquel que comparte esa vida de consagración, esa vida de santidad, entonces tendremos esa comunión santa que Dios quiere que nosotros tengamos. Que cuando pase esta crisis y vayamos de nuevo a obedecer el mandato de Dios de congregarnos juntos, entonces que venga un verdadero pueblo lavado con la sangre de Cristo y que podamos hacer justicia en este mundo para este pueblo que está sin rumbo, sin dirección. Que el mundo vea que en esta iglesia es la viva imagen de Dios en nosotros. Y para concluir, dice Romanos 8, 35. Perdón. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligros? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esa paz que solamente es proporcionada por Dios los bendiga, llegue a sus casas y que reine la paz y la esperanza que solamente Cristo nos puede dar. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente.